Buenos días. Mi nombre es Antoni Jaquemot, miembro de la Societat Onomàstica en Territorio de Lengua Catalana y estudioso de la lengua ibérica. Agradezco la invitación a vuestro coloquio sobre la lengua euskera y Apache Araña. En esta comunicación o charla pretendo divulgar y aportar más conocimientos sobre la tan discutida teoría ibero-vasca que intenta mostrar una antigua unión entre ambas. Ha habido muchos vaivenes en la explicación de esta teoría, desde quienes han rechazado de plano esta igualdad idiomática, algunos con sorna, hasta los más entusiastas que llegan a forzar y alterar las palabras con el fin de hacerlas coincidir. Soy partidario que el protoeuskera y el ibero pertenecían a una misma lengua. ¿Qué sabemos del euskera de hace 2500 años? Si solo 500 años atrás hay dificultad en entender lo poco escrito del euskera. Pero las palabras están ahí, simplemente hay que saber buscar las que intervienen en los textos ibéricos, que actualmente, con palabras y estructuras de la lengua ibérica y con ello, de paso, llenar algunas de las palabras perdidas del euskera que ahora utiliza préstamos de lenguas vecinas. Una de las coincidencias más claras entre las dos lenguas son los nombres de los números, que además de estar escritos en signos numéricos, también se presentan escritos en palabras y acompañadas de expresiones como igualdad, quide y mitad o medio, erri, erte. Eduardo Orduña, profesor de lengua latina en Pont de Suert, ha sido uno de los primeros en mostrar la relación de los nombres de los números del ibérico con el euskera, entre otras publicaciones sobre la lengua ibérica. Orduña Aznar sobre alguns possibles números en textos ibèrics, Paleohispánica 5.499-506. Más tarde, Joan Ferrer y Jané, de la Universidad de Barcelona, en Paleohispánica 10, publicó El sistema de numerales ibéricos avance en su conocimiento. En base a estos dos autores y añadiendo algunas protestas, presento este PowerPoint con el título de Los nombres de los números en ibero revitaliza la teoría ibero-vasca. Aquí tenemos esta presentación que la titulo Egara Ibérica, que Egara es Terrassa, sede del Instituto de Estudios Ibéricos, y Lacun significa persona de la tierra, o sea, ibero. Numerales en plomo de Ullastret. Aquí vemos cómo en este plomo, que está escrito en dos partes, en el primero de ellos es el que más está comunicación, vemos que son sacados de este espacio, estos nombres, que son el nombre de los números. Podemos leer aquí Boste a Barqueboste, 5 y 15. Donación de lana de Ebarquicame en contenedores de esparto. Esta es la explicación que está situada estos números dentro de la frase. En otro lugar de la frase vemos escritos baites bi, que significan dos ánforas. Y en esta parte también, encontramos BTB, que son dos jarras. Otra muestra de números. En la estela de la Víspera, en la Litera, la comarca de la Litera de Binéfar, en Huesca, vemos aquí que perpendicularmente aparece la palabra escur. En horizontal, en esta parte de aquí, orgeikelaur ekisierran, neitin. Escur significa manos en euskera. Salen grabadas en la estela. La estela está cortada y el nombre de la persona no se puede leer. Está por aquí. Orgeikelaur significa 24 en euskera, que en euskera es ogeilau. Evidentemente, tiene que ser la edad que tenía el difunto. Xran, Xirán, X en euskera significa sol, y X, tiempo solar, año. Irán, seguramente de Iraún, duración, o sea que este difunto tenía 24 años en ese momento. Y Neitin es el nombre de un dios. Otro ejemplo es un botón de mármol en Ampurias. Podemos leer aquí Sorse ider keta eui. Surtir es ider, cantidad, ketai, de 8 he aquí, o sea que es una muestra. Tenemos otro ejemplo en el plomo de Camarasa, donde podemos leer ider orkei. Y he puesto en una frase que dice
dice vaso de ofrenda, que es igudur, surtir, ider. Bueno, me he pasado a la otra hoja, pero es un ejemplo más de los números que aparecen escritos. Ahí tenemos un número acrofónico que se dice que es esta forma, que es una cantidad de un esan, que figura aquí esan, y después viene pues el número acrofónico. Esan significa mosto o jarabe o jugo, que en euskera es esare. Tenemos otro ejemplo en este escrito, que vemos que está escrito aquí la que sei, que está esto sacado de esta parte, que debe significar 46, de un lau que son cofines, los cofines de paja de planta de lino, ustarique las surado, sería para prensar. Aquí otro caso, también escrito en esta parte, pone la que vos, en este caso sería 45, el lauquei, son confines de paja de esparto, la sidra para prensar. Seguimos con los plomos de Iátova. Aquí tenemos escrito en esta parte que un edarre es la mitad de una esasira, que es el mosto de cofín. Sira y sirga es de esparto. Un cofín es el filtro de esparto. Son unas cestas altas en las que servían para prensar, se ponía el mosto o bien la pasta de aceitunas dentro, y entonces con una prensa se iba apretando y por los lados se iba filtrando o bien el mosto o bien el aceite. En euskera un edarre era unos 25 litros de vino, o menos en el diccionario que he visto, que debía ser del siglo pasado, de principios. También tenemos aquí escrito 5 iguales, kirei, de Quebelca, que serían bolas de plata. Vale es la forma verbal, si fuera, serán. Le sigue un numeral acrofónico 5, el precio, que está por esta parte de aquí. Esto es. Vemos aquí, pues, Bors, escrito Bors, editor y vale. Más todavía de plomos de Iátova. Aquí tenemos también escrito la Keisei, 46, y luego aparece la palabra anterior que es salitirs, que parece ser que se entiende con el euskera de celandre, que es una red, un cofín de membre. Aparece también escrito el editor, valor de longitud de extensión. El tor es una equivalencia o que vale, y ede es extensión. Y también tenemos, aparece escrito iluntor, que es un valor de volumen, ya que el vasco iluña es una masa. También aparecen números de esta manera, que significan números acrofónicos. No sabemos exactamente la E, que querrá decir de unas cantidades elevadas determinadas. Más todavía de Iátova. Aquí podemos leer tus erdi edekatir sei, que quiere decir que medio tuz, 6 vasos de era. Son mesuras de líquidos. Y también aquí encontramos un tor, que es un valor de acoger, de capacidad, puesto que ori significa acoger. Y ahora pasamos sobre cerámica en Puiggraciós del Camp Vanell de Riells de Barcelona. Vemos aquí escrito sobre cerámica Okey Iru, que en euskera es Okey Iru 23, Okey Albar, en euskera es Okey Amar 2010, o sea 30, y Bau, en vasco Banu, separado, repartir. Serían 23 de 30, el número de la cerámica, el número 23 sobre una remesa de 30. Otro escrito sobre cerámica, esta vez de Liria 8. Aquí podemos ver esta parte que nos dice 30 monedas iguales de plata, que iré salir, que es lo que pone aquí. No voy a entretenerme con el resto, que es bastante largo y está fuera de lo que yo pretendo ahora, que es solamente hablar de la numeración. Y tenemos también uno de los famosos plomos de Orley 6,
que es de los que estaban 3 plomos metidos dentro de la urna funeraria, que es un rezo. Y allí ya nos aparece también un número, que es Orkei Abar, este que está por aquí, que es sacado a esta parte. Y dentro de una frase, que es esta de aquí, que es un recipiente de incienso, que es Baiturrani, y 32 y 30 monedas de plata, 30 monedas, que sería una ofrenda junto al rezo expuesto en el funeral. Digo yo que no vamos ahora a decir o a interpretar todo lo que dice, porque ya digo, estamos ahora solamente para decir la numeración que sale en estos escritos ibéricos parecidos al euskera. Otro de San Miquel de Llíria, que es bastante interesante por lo que dice, puesto que aquí tenemos a Barsei Sorse Erditor, por una parte, y por otra parte Vidau Erditor. El primero es 16, 8, mitad equivale, o sea, 8 es la mitad de 16. Esto seguramente serviría para aprender aritmética y al mismo tiempo que escribir. Y también nos dice a continuación 2, 4 de mitad equivale. 2 es la mitad de 4. En este caso, DAO, escrito DAO, sería LAO. La palabra tor, como hemos dicho, se desprende por el contexto, que significa valor o equivalencia. Ahora nos vamos al plomo de Ansoruna, que está en Languedoc, cerca tocando Cataluña. Aquí vemos que aparece un nombre, Sispi, aparece un Bi, y aparecen los nombres de Tor, Tor y Tor. Sispi es 7, Bi es 2, Tor hemos dicho que es valor equivalencia, pero que en este caso es sobre productos de valor equivalentes, no sobre numeración. Aquí en el inicio se desprende por la lectura que Catobarre, una persona, aporta 7 barriles, barcas de trigo, galiric, de undica, tundinken, y Ursa. Ursa es un nombre femenino que significa paloma. Que aporta en 2 grupos, elac, de fruta, udaric, productos de verano. El resto pues ya os lo dejo. Y entramos a la plomo de la Serreta. Aquí como veis, esto también he participado en el Congreso de Zaragoza, en el cual puse este ejemplo para saber qué es lo que quiere decir esto. Pero aquí, en esta charla, pues aquí nos centraremos a lo que son los números. Este número, puesto aquí, sería un 98, pero quizá es dudoso. Sí, lo que es interesante es esta parte que pone vinique bin. Sería una forma de contar distinta del resto, que sería 2 sobre 2, en este caso sería 40. También encontramos el salirquirei, o sea, la plata de igualdad. Y después es curioso porque sale aquí Gaibi, Gait. Gaibi son 2 para nosotros y Gait de nosotros, que está dentro del contexto de lo que se habla, contexto comercial, que se habla en este plomo. Ahora entramos en la metodología de los pesos. El sistema de pesos, A o I, del peso de la plata. Se refiere siempre al peso de la plata. Y tenemos una bar que se pone A de inicio, que equivale a 1 libra, que son 400 gramos, más o menos en los plomos que van saliendo. Un otar, que es una O, equivale a 1 onza, que son 40 gramos. Y un iki equivale a 4 gramos, que es el peso de la moneda. Aquí lo que encontramos escrito de esta forma, ahí tenemos la A1, la O, iki, y aquí tenemos el otar, 8 palotes, que son 8 onzas. 1 libra, 1 onza y 1 unidad. Como he dicho, la unidad son 4 gramos, el peso de una moneda de plata. Aquí tenemos otro que es doble. Digo doble porque está escrito en números y también en abreviado. Aquí podemos leer en dos veces, más o menos, literal sería según como suyo, y nes, que sería el más o menos. Centrados, o sea que están juntos, aporta 2 libras, 1 onza y 6 números acorfónicos, que es el que está escrito de esta manera. Vemos que al principio
que empieza el escriba de esta manera, luego sigue escribiendo, como tiene suficiente espacio, gira y lo pone aquí. Luego se encuentra en que no tiene más espacio y cuando llega aquí los números ya los pone abreviados. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Pausenios aporta 6 onzas de Baisenios por ánforas de Uniblum. Sale 2 veces Baisenios que son propiamente de él, no de otro, por eso se repite el nombre. En este escrito, como hemos visto, figuran los numerales en palabras y con la inicial abreviada, seguramente por falta, que hemos dicho, de espacio. Y ahora una confirmación o recibo. Aquí tenemos que es la parte A, que es esto que está a la vista, y luego la parte B, que está escrito por detrás. En esta parte A podemos leer Sakalaku K, pues estos numerales y estos numerales que podemos leer aquí abajo. Y sí que Tanes K, este es otro. Detrás pone Sakalaku K que vas a quitar todos esos numerales aquí. Que podemos entender que en el primer caso, en el A, Sacarlaco aporta 1 libra, que es avar, 1 onza, que es otar, y 1 unidad, ki. Y Siquetanes aporta 8 onzas. En la parte B de atrás, aquí sale Sacalacu, que aporta cantidad de monedas, quitar, cortadas, kibas, de 6 onzas, 2 unidades, 8 onzas, 1 unidad, 2 unidades y 6 libras. Al estar cortadas son monedas que ya no tienen un valor ya no bueno, o sea que no se recibe bien así, pero él, no obstante, como son de plata, pues ahí las aporta. Tenemos otros numerales de pesos, en este caso en la Granjuela de Jaén. Aquí, en esta parte de aquí, sale escrito, en esta parte de aquí, esto, que nos dice que este vaso, anquisa, está compuesto de un peso, el peso del bol, de 1 libra, 4 onzas y 4 unidades. A es la libra, O es la onza y aquí 1 unidad. El peso total del bol es 568,2 gramos. Si aplicamos el sistema decimal y hacemos el cálculo, encontramos que 1 libra eran 394,58 gramos. 1 onza son 39,49 gramos y 1 unidad 3,95 gramos. Se refiere a la plata, por lo tanto, estamos muy cerca del 444, que es lo normal. En el colmo de Tivisa, aquí nos sale también los números en el cual vemos salir OTAR 3, o sea que esta persona, a quien compra, lo paga con platas 3 onzas de plata. Esto es la cosecha, por lo tanto, de un señor que se llama Ortiz Berre, de su campo, y este Salayakar sería el comprador. Esto está garantizado por la divinidad, Neitin Junstir, y también por el testigo, que es Ayun y Kurs. Aquí tenemos un ejemplo de peso, el que encontraron en el Puig de la Misericordia. Es un ponderal, un peso, del siglo II antes de nuestra era, con el signo ibérico O, que es esa especie de H, del sistema Aoki, y pesa 42,22 gramos, también se aproxima a los 40 gramos. Y este es el plomo encontrado en Badalona, en Santa Coloma en Santa Coloma al lado de Badalona. Esto es un peso oficial de 1 libra. Stein es peso, Yabar es la libra. Por lo tanto, es el peso con lo que el pueblo mesuraba las cantidades que le iban llegando. Y el peso lo tenemos aquí construido de 424 gramos. Y una moneda de Obulco, pero esta vez escrito en ibérico del sur, de derecha e izquierda, en el cual esta moneda dice Duyui Bortin, que sería contenido, valor de la moneda, de 5. Bien, un resumen. Tenemos aquí en ibero y en euskera. Bi, iru, laur, bosten, boste, sei, ser y ser escritas las monedas, sisbi, sorse, el nuevo no lo hemos encontrado, avar,
Eberca, Abarquebí, Orquei, Orqueile, Laur, Abar Okey, Laqueibors y Laqueisei. Estos son los nombres en hebreo que corresponden a estos en euskera. El Baki, Bibirber, Iru, Lau, Boste, Zei, Saspi, Sorche, Amarra, Maika, Amagi, Ogei, Ogeilau, Ogeita, Amar, Berrogei Bors y Berrogei Sei. Vemos que las diferencias, en este caso de los 40, quise establecer, pero en lugar de los Lau, que sería Lau, pero la pronunciación o la conforme de decirlo sería la que. Y hay una combinación de Barbor, que serían 15. Y bien, eso es todo lo que os puedo yo dar respecto a todos los números que han ido apareciendo. Si hay alguna cosa pues que me queráis escribir, aquí tenéis mis datos y pues, os puedo complementar lo que sea en la medida que yo lo sepa. Entonces, pues os digo aquí Bangurs, que es este escrito de aquí, y saludos. Muchas gracias por haberme escuchado y atendido.